conoce, ¿no? Obviamente. Claro que sí. Bueno. Y literalmente crecí con ella. Obviamente que creció, su niñez fue con esta canción, mientras que la niñez del señor Oscar Montes era con Leo Dan, su niñez era con la tortura de Shakira y Alejandro Sanz. Permítame, antes de seguir hablando de las canciones que cumplan 20 años este 2025, Lucas, y aprovechando el tiempo y ya que lo escucho, conocer la posición de la presidencia o de la Asociación Colombiana de Trasplantes. ¿Por qué? Porque entiendo, Lucas, que la Asociación Colombiana de Trasplantes de órganos, en este caso, expresó su preocupación ante el incremento de la UPC. Sí, señor. Acuérdese que la UPC, por ejemplo, para ustedes pues que no es colombiano y que no vive aquí, la UPC es la unidad de pago por capitación, que es lo que el Estado le gira a la EPS por cada uno de los colombianos que están afiliados. El aumento este año va a ser del 5.36%. Mucho se ha hablado, mucho han dicho los gremios que es insuficiente y de hecho, por ejemplo, la ANDI y los empresarios estaban pidiendo un aumento del 16.9%. Esto es 11 puntos porcentuales menos de lo que realmente fue el aumento. Y a esta hora, Gonzalo, la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos está expresando también su preocupación ante el incremento de esta UPC y están advirtiendo algo que es complicado, y es que este aumento pone en riesgo la sostenibilidad de los programas de trasplante de órganos y está agravando la deuda administrativa que está relacionada con los medicamentos de alto costo. Y por eso me parece importante a esta hora saludar al doctor Rubén Luna, que es justamente el presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos. Doctor Luna, bienvenido a Blue Radio. Buenos días, Lucas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como le digo, mucho se ha hablado y mucho se ha dicho sobre el aumento insuficiente de la UPC, que será del 5.36%, pero en el caso de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, ¿cuál es la alerta que ustedes lanzan ante este incremento que, pues, lo que ustedes dicen es insuficiente? La alerta, en primer lugar, hay que aclarar que no es un problema solo actual, es un problema que ya viene de varios años atrás, donde los recursos asignados a la UPC y al sistema son insuficientes. ¿Qué significa esto? Que las entidades, en este caso las EPS, van a recibir menos dinero y van a tener que aumentar sus costos. O sea, la nómina de la EPS va a subir el 10 o el 10.3% del incremento, pero la UPC va a aumentar solo el 5.3%. Y ese déficit la EPS lo tiene que manejar. Y solo hay dos maneras de manejarlo: o disminuyendo los gastos, o sea, acabando con los empleos y costando menos en su parte administrativa, o solicitándole a los grupos y a las IPS que disminuyan tarifas. Al disminuir tarifas llega un punto en que los costos de estos programas, por ejemplo, un programa de trasplante renal, los costos son, por decir, 10 pesos, y la EPS se ve obligada a solicitarle a la IPS que tiene el grupo de trasplantes que el costo ya no sea 10, sino 7 pesos, que solo le va a pagar 7 pesos. Y pues eso hace inviable a los grupos de trasplante. Y lo que es más grave, esta insuficiencia de recursos se vea trasladada a los pacientes, no solo porque los grupos de trasplante dejen de funcionar por falta de recursos, sino porque los medicamentos que necesitan los pacientes trasplantados sean de difícil consecución por ellos mismos. Y eso pone en riesgo el órgano trasplantado y además la vida del paciente. Hoy ya estamos viviendo estas dificultades. Doctor Luna, ACESI hablaba que necesitaba una UPC de 9.54. Otros sectores están pidiendo que el gobierno reconsidere este aumento que hizo. Si usted tuviera la posibilidad y el gobierno por X o Y razón dice, ok, vamos a dialogar, vamos a sentarnos a ver cuánto es que necesitamos, ¿cuál sería el aumento que usted consideraría necesario para poder seguir funcionando con normalidad? En los cálculos que hemos hecho y que hemos revisado en muchos escenarios, se dice que la UPC está, o el presupuesto en salud, que hoy es de 100 billones de pesos, debería estar más o menos en 120, 130 billones de pesos. Lograr ese aumento de un año para otro es difícil, pero debe tener una planeación estratégica para que en el menor tiempo posible, o sea, en 2, 3 o 4 años, se ponga al día ese valor o ese presupuesto que hay para la salud. Eso asociado a promoción y prevención, a políticas anticorrupción efectivas, todo eso nos puede llegar a poder tener o volver a poder tener uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica.
Doctor Luna, en cuanto a lo que son trasplantes, ¿hay una forma diferencial en que quedarían perjudicados los trasplantes o no? Es decir, o todos los trasplantes, o hay algunos que son o por frecuencia o por su dificultad, qué sé yo, no tengo conocimiento. ¿Cuáles serían los más perjudicados? Y en este orden de cortes, ¿cuál sería el orden de las cosas a cortar? Usted me dice a recortar, usted nos decía ahorita empleos. ¿Se empezaría por empleos, por medicamentos, por qué tipo de cosas? Es que desafortunadamente en los programas de alto costo, todas sus componentes son vitales. Yo no puedo coger de un paquete de trasplante renal y quitar medicamentos inmunosupresivos o cambiarlos por otras líneas que son menos efectivas, o quitar ya no 3 cirujanos de trasplante y dejar uno, o acortar las consultas, o decir que no atendemos tantos pacientes, porque en salud, a diferencia de otros contextos de la vida nacional, en salud todo debe estar todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. Y recortar algo es dañar los programas, y dañar los programas significa arriesgar la vida de los pacientes, no solo en trasplantes, sino en toda la atención en salud. Entonces, todas las decisiones que se toman en salud, a diferencia de otras decisiones del ámbito nacional, tienen que entender que independiente de la intención o el propósito, tienen que ser tomadas con puntos de vista y con apoyos técnicos, científicos, y en lo menor posible con situaciones políticas. Si los propósitos son políticos, vamos a terminar muy mal. Y en salud, terminar muy mal significa avances de la enfermedad, progresiones de las enfermedades y obviamente muertes. Doctor Luna, para que los oyentes tengan una idea, ¿cuál es en promedio el costo de un trasplante hoy en Colombia? Por ejemplo, un trasplante de riñón. Bueno, el costo puede ser variable y puede rondar entre los 40 y 50 millones el solo paquete de la evaluación que se le hace al paciente y al donante y el trasplante como tal. Pero el trasplante de órganos, y no solo el riñón, sino de todos los órganos, requiere un seguimiento de por vida con medicamentos de por vida. No solo es el hacer el trasplante, es que a ese paciente hay que asegurarse que el tratamiento a mediano y a largo plazo siga sin ningún cambio, porque esto podría arriesgar no solo el órgano, sino la vida del paciente. Doctor Luna, pero mire, estamos hablando de recursos, estamos hablando de plata, digamos, en alguna medida, pero también estamos hablando sobre todo, doctor Luna, de vidas humanas que están comprometidas. Ustedes tienen la estadística de cuántas personas en Colombia requieren de atención médica constante, tanto con los medicamentos como por posibles trasplantes para ser atendidas. En este momento hay 4.000 pacientes, más o menos 4.000 pacientes en espera de un órgano. ¿Sí? Eso significa que tenemos que estar listos para trasplantar los pacientes que podamos trasplantar independiente de la hora. No podemos estar diciendo este mes vamos a trasplantar solo 10 porque solo hay para 10 pacientes, o solo vamos a hacer 3, porque eso no funciona así en salud. En salud tienen que estar los recursos disponibles las 24 horas, los 7 días a la semana. Doctor Luna, gran parte del problema de la desfinanciación del sistema se lo achaca en los últimos meses el gobierno a la no aprobación de la reforma a la salud, reforma que ya se hundió en un primer intento en su paso por el legislativo y que en este momento pues ahí va, pero no está muy claro cuál es el futuro. Son varios gremios los que han dicho que no los tuvieron en cuenta en las discusiones, que no fue consensuado lo que radicaron. ¿A ustedes desde la Asociación Colombiana de Trasplantes los han tenido en cuenta para las discusiones? ¿Los representa lo que fue radicado o fue más una cosa unilateral del gobierno? Sí, Lucas, intentando despolitizar esta discusión, este debate, pues tendría que contestarle que no fuimos invitados a la construcción. Recibimos invitaciones a escuchar de lo que se trataba la reforma, pero en ningún momento a construirla. Todos tenemos claro que hay que hacer cambios, que hay que implementar nuevas estrategias y quitar antiguas que ya no funcionan y mejorar las que sí funcionan, pero creemos que la reforma que se plantea no soluciona ninguno de los problemas. Es más, hay una ley estatutaria firmada hace ya casi 10 años que está pendiente de implementar, donde se resumían las soluciones que en un momento dado
se tuvieron y no se tuvieron en cuenta. Entonces, cuando los intereses son políticos en un contexto que es meramente y únicamente técnico-científico, los resultados no pueden salir bien. Desafortunadamente, y es un llamado que les hago a ustedes y a toda la población, debemos despolitizar el debate de la salud en Colombia y remitirnos solo a los fundamentos técnicos científicos que se tienen para tomar las decisiones que debemos tomar. Pero entonces, doctor Luna, lo que decía el viceministro de Salud esta mañana acá en los micrófonos de Blue Radio, él decía es que esto básicamente fue una decisión técnica, esto no tiene nada que ver con política, esto no lo decide el gobierno, esto lo hace una comisión conformada por varias partes y faltó información de las EPS, por lo tanto nosotros no tenemos cómo aumentar de manera técnica lo que están pidiendo algunos sectores. ¿Usted no está de acuerdo con eso que decía el viceministro? Yo no lo escuché, pero en lo que me estás diciendo, él mismo dice que la decisión no se tomó técnicamente porque no tenían los datos, simplemente se tomó por algún concepto que decidieron tomar. Pero lo que sí es claro es que a estas mesas técnicas no estamos invitadas las sociedades científicas, no está invitada la ciencia, sino seguramente los ministerios. Entonces, pues estamos por fuera de la discusión, poniéndole el pecho a los pacientes y a las enfermedades, y esa unión entre paciente y médico es indisoluble. Entonces, estamos remando tanto pacientes como gremios científicos y como médicos para el mismo lado. Ojalá nos tengan en cuenta en estas discusiones. Doctor Luna, le vuelvo a preguntar por los pacientes. ¿Hay desabastecimiento de medicamentos en estos pacientes que están esperando, pues obviamente su droga para su vida, para supervivir? ¿Hay desabastecimiento y de qué tipo de desabastecimiento estamos hablando, doctor Luna? Para los pacientes de trasplante se utilizan unos medicamentos que llaman inmunosupresores. Y lo que hacen los inmunosupresores es hacer que el cuerpo no detecte el órgano trasplantado como ajeno. Ya están llegando pacientes a urgencias con rechazos a los órganos, o sea, el cuerpo se da cuenta que ese órgano no es de él y empieza a atacarlo, ¿sí? Y esto se da porque no tienen los medicamentos. Entre ellos hay redes de apoyo donde se prestan medicamentos, pero al no haber la disponibilidad, pues no pueden devolverse los medicamentos. De la misma manera, hospitalizaciones de pacientes recién trasplantados, que podrían ser de 5 a 7 días después del trasplante, se están demorando entre 10 y 15 días, porque no podemos darles de alta de las clínicas hasta que no aseguremos que en la casa donde viven tengan la disponibilidad de los medicamentos que se necesitan para estas actividades. Si no las tienen, lo que va a pasar es que llegan a la casa, no se toman el medicamento, pierden el órgano y arriesgan la vida. Y eso ya Doctor se está Luna, con este aumento del 5,36 del OPC por afiliado en el régimen contributivo van a ser más o menos un poco más de 1.500.000 pesos anuales y en el subsidiado poco más de 1.300.000 pesos. Pero esta mañana, volviendo a la entrevista del viceministro de Salud, decía que había una especie de primas, por ejemplo, grupos etarios entre niños entre los 0 y 4 años recibían un poco más, áreas alejadas recibían un poco más por estas primas. Las personas mayores de 70 años, ¿también pasa lo mismo con los pacientes de donación de órganos? No, los pacientes de órganos es que tenemos pacientes en todos los grupos etarios, desde recién nacidos hasta pacientes de 60, 65, incluso 70 años. Entonces, es transversal a todos los trasplantes. Pues, doctor Rubén Luna, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, gracias por acompañarnos esta mañana y pues un feliz año para usted y gracias por sacarnos un tiempito que sé que está en consulta. Sí, muchas gracias a ustedes y la invitación es, por favor, despoliticemos el debate de la salud y volvámoslo solo técnico-científico. Muchas gracias. Pues Lucas, a ver, yo lo